Hola sectarios, aquí tenemos The Writers. Es un juego de rol escrito por Pepe Pedraz, que podemos ver los sellos de Art de Little Lights y también de El Refugio de Riope. No es un juego que sea propiamente dicho de los mitos de Tulu, pero es un juego de terror, con un factor muy importante de terror y que tiene varios guiños a lo que sería el horror cósmico. Como podemos ver, es un libro que, bueno, un libro, está en formato grapa, es pequeñito, son 12,90 euros y además, un pequeño detalle, es un juego solidario con ayudar jugando. El interior pues es a todo color, es bastante agradable de leer. ¿De qué trata The Writers? En The Writers los jugadores son escritores de obras de terror. Cada jugador es especialista o más bien está obsesionado con un tipo de terror. Puede ser terror urbano, puede ser los thrillers de asesinatos, puede ser películas, perdón, pueden ser con historias con artilugios tipo de Saab o, obviamente, horror cósmico. Pero en The Writers los personajes jugadores comienzan con un pequeño problema de falta de inspiración. De manera que durante lo que es la partida en The Writers, los jugadores o las jugadoras, ya que, por cierto, el libro está escrito con los jugadores las jugadoras en femenino, pues las jugadoras irán desarrollando su historia mientras se desarrolla lo que es la partida. Pues aquí lo tenemos, un poco de explicación, que es The Writers, la premisa. Un juego que trata fundamentalmente de un humor negro, horror y misterio. Es un juego en el que principalmente no hay tiraje, apenas hay tiraje de dados. Las acciones en sí se desarrollan de forma narrativa. Se usan dados de 6 caras, pero su uso es bastante limitado a ciertas ocasiones. Aquí se nos explican la creación de los personajes, de las escritoras. Podemos ver que tienen el nombre, el tipo de relatos que escriben y se nos da una lista de ejemplos. El horror cósmico es el primero de ellos, bravo. El thriller de asesinatos, casas embrujadas, horror rural, terror gótico, terror psicológico, pero bueno, puedes coger otro estilo de rama. Fácilmente a mí se me ocurren, por ejemplo, que podían ser de insectos, podían ser también mecánicos, como las películas de Saab, de tipo gore. Es decir, cualquiera que sea un poco aficionado a las películas de terror, pues podrá ampliar esta lista bastante. Apariencia, relato favorito, es decir, cuál es el relato que su personaje escrito del que está más orgulloso o cree que ha tenido un mejor éxito, el relato que reniega, el último relato que está escribiendo, qué título tiene, de qué trata. Cada jugadora está intentando escribir un relato que tiene 6 capítulos. Como que ya ha comenzado a escribir el relato, el primer capítulo ya lo tiene escrito. Por eso en la hoja de personaje hay un círculo, un reloj en el que se va tachando según consigue ir escribiendo cada capítulo. La hoja de personaje, por cierto, está aquí al final. Uy, se me resiste. Aquí la tenemos. La hoja de personaje.
De hecho, es hoja de personaje y también es un poco de resumen de reglas. Podemos ver el nombre, lo que hemos visto de tipo de relato, apariencia, relato favorito, de quién reniegas, el relato que está escribiendo en estos momentos, contra partida, tiene escrito inicialmente el capítulo 1. Hay alguna regla adicional, como que, por ejemplo, por aquí está puesta. Al crear a tu escritora puedes añadir un segundo capítulo, es decir, has avanzado más en el desarrollo de tu obra, pero reduces, aumentas en uno tu locura. Y luego también hay una serie de, esto es bastante importante, de relación entre el resto de escritoras. Si has robado o te han robado una idea, si estás aquí por contactos en lugar de si alguien está aquí por los contactos en lugar de su calidad, si alguien se dedica menos a la bebida, seguro que le iría mejor. Es decir, opiniones que tú tienes o relaciones que tienes sobre otros escritores, es decir, otros jugadores. Los 6 puntos de locura, que bueno, como escritora de terror ya comienzas con un puntito menos. Y la principal regla del juego, que es la tirada de suspense. En The Breakers, las acciones en un principio son automáticas. Si una escritora quiere, el ejemplo que dice es que si una escritora quiere abrir una cerradura de una casa, por ejemplo, de su editor que ha desaparecido, pues que la puede abrir tranquilamente. Seguramente como escritora lo habrá descrito muchas veces y más o menos lo consigue hacer. Solamente se realiza una tirada de dado en los momentos que dicen de suspense, que es cada vez que una de las escritoras se enfrenta a una situación desconocida que pueda causar problemas o complicaciones interesantes. ¿Cuántos dados se tira? Pues como podéis ver, no hay ninguna característica numérica, más allá de la locura, en lo que es la ficha. De manera que los dados se deciden más o menos, la reserva de dados se decide más o menos de una forma narrativa. Es decir, se añade un 1 a la reserva de la tirada, bueno, un dado de 6, si ya la autora ya ha escrito algo parecido a esta situación en algún relato previo, añade otro dado de 6 si esta situación ya ha aparecido de forma similar en alguna de sus pesadillas que haya tenido. En tal caso ha de contar la pesadilla. Y además otras escritoras que estén en la mesa pueden proponer un tropo, es decir, una situación característica, icónica, representativa del estilo de terror que la escritora que está interviniendo está obsesionada. De manera que si yo estoy representando a un escritor de horror cósmico y está otro jugador intentando abrir una puerta que está con una cerradura y no la puede abrir, una tirada de suspense yo podría indicar de que detrás de esa puerta hay algo sobrenatural que se lo encontrará de morros si consigue abrir la puerta. Si la jugadora que está intentando abrir la puerta lo acepta en mi tropo, tiraría un dado de 6 más. Esto es más complicado explicarlo que es leerlo. Vamos a... Esto está aquí. Y se tiran tantos dados como la reserva. El máximo son 3. De 1 a 2, este es lo peor es peor de lo que parece y habrá tendrá que pagar un precio por sus decisiones. El destino de la escritora quedará en manos de la editora. La editora es el nombre que se le da al director de juego.
Lo bueno que tiene esto es que como a la escritora le va a suceder algo malo, pues él también va a obtener un capítulo para su libro. Es decir, va a avanzar en la escritura de su libro. Podrá tachar un nuevo quesito, en su personaje, en su hoja, indicando de que sigue avanzando un paso más en la finalización de su obra. Le tendrá que dar una pequeña descripción, el nombre del capítulo. Vale, y bueno, con 3 o 4 las cosas han ido peores. Quedará en manos de otra escritora de la mesa. Es decir, quien decide la resolución no es ya la editora, sino que es otra jugadora. El resultado será relacionado con el tropo de la jugadora. Y con 5 o 6 todo ha ido como la seda, no hay ningún problema y todo es perfecto. En esta situación, bueno, la obra no avanza. Ya podemos ver que con un 3 o 4 también se obtiene un capítulo, pero en este caso es la escritora que resuelve la escena. Es decir, no es quien está sufriendo el percance, sino quien lo está describiendo. Y con 5 o 6, pues todo va como la seda, pero nadie obtiene un capítulo, porque las vidas tranquilas y felices no son inspiración para un relato de terror. Aquí podemos ver una mecánica muy importante, que es la narración compartida. En The Writers hay una narración compartida, un factor de narración compartida muy importante. Por un lado puede ser que las decisiones de suspense las decida la editora, puede ser que las decida otra jugadora, seguramente la que ha proporcionado un tropo aceptado por el jugador activo, por decirlo de una manera, de manera que las decisiones, la resolución narrativa de las escenas de suspense va variando entre la editora, la directora del juego y el resto de jugadoras. Pues aquí se nos hablan de los tropos. Y cómo funciona el tema de la locura. Con la locura es gracioso porque la mecánica te lleva a un amor-odio a lo que es la locura. Por un lado, si llegas a locura 6, tu personaje pierde la cabeza y enloquece. Eso es malo, no vas a acabar tu obra. Puedes destruir uno de los capítulos ya escritos, es decir, borras un capítulo que tengas marcado como finalizado para recuperar para reducir tu locura en 1. Y de esa forma, pierdes un avance en tu obra, pero al menos te mantienes lo que es la partida y te mantienes cuerdo. Además, cuando se inicia la partida puedes perder 1 de locura para avanzar en la resolución de tu obra y tener 2 capítulos en lugar de 1. Y si al finalizas la partida con, aquí lo podemos ver que están marcados 4 o 5 de locura, te da una bonificación a la cantidad de éxitos posibles en el epílogo al final de la partida. Hay en lo que es en The Writers tenemos, aquí estás, un ejemplo de partida que aparecen todas las mecánicas bastante no, totalmente bien explicadas. Y aquí se nos habla del final de lo que es el epílogo de la partida. En el epílogo de la partida, las jugadoras, las escritoras o escritores hacen una reserva de dados. Ganan un dado de 6 por cada capítulo completado de su relato y ganan un dado de 6
que puede explotar, por tanto ha de ser de otro color, si su locura acaba en 4 o 5. Los resultados de 1 y 2 se consideran éxitos. Y recordemos que hay un dado que es explosivo. Bueno, si el personaje está medio loco, con locura 4 o 5. Al fin y al cabo, si eres escritora de terror, estar medio loco es bueno. Pues se cuentan el número de éxitos para decidir qué éxito ha tenido tu novela escrita durante la partida. Hay algunas mecánicas más, como que varias escritoras pueden unir sus capítulos para crear una obra común, una obra coral. Y también puedes llegar a robar la obra de otro jugador o jugadora que haya fallecido durante la historia. Bueno, pequeños matices que se pueden llegar a dar. Y tenemos también un ejemplo. Es una obra, bueno, es un juego que se puede jugar de forma cooperativa, es decir, en el que los personajes, las escritoras o escritores cooperen entre sí para ir ayudándose, o de forma competitiva, ya que como que los personajes de los compañeros pueden acabar en tus manos a la hora de decidir una situación de suspense, les puedes llegar a hacer sufrir bastante. Y luego hay 10 ejemplos, hay 10 escenarios. Cada escenario es de una sola página y tienen el mismo esquema, un poco de introducción, en qué época o año se sitúa, posibles ubicaciones, y luego varias pistas todo esto de aquí es como inspiración. Puedes coger diferentes escenarios y hacer un cambalache a tu gusto, aunque son bastante dispares. Yo destacaría dos para empezar. El primero es la desaparición del Pepe Pedret, del autor. ¿Por qué lo destacaría? Pues bueno, tenemos referencias al Necronomicon, tenemos referencias a un papel o una obra cuyo papel elegido para ser impreso es piel humana de un proveedor de los Cárpatos, y que es posible que el editor haya realizado algún pacto con una entidad sobrenatural para mejorar las ventas de las escritoras. Hay otros relatos que son futuristas o distópicos, son bastante dispares. Y ahí, ¿dónde estás? Aquí, el segundo que yo quería destacar, el concierto, que es después de varios intentos poco halagüeños para terminar vuestro relato, habéis hablado con vuestra editorial para que os facilite entradas para un concierto de violas que se estrenará en la ciudad. Quizás la música active vuestra inspiración, ya que las críticas que trae este acto de otras ciudades son ciertamente interesantes. Y es que la música de Rostán es un concierto que se debe ver una vez en la vida. ¿Ves? Bueno, ya podemos ver que en el segundo acto hay un signo que enloquece, y bueno, hay varias pistas relacionadas directamente con los mitos de Cthulhu. Es un libro, bueno, se lee en una sentada, se lee rapidísimo, está muy bien escrito, y si te gusta las partidas de horror que tienen un factor narrativo compartido, es muy interesante. También hay que tener en cuenta que si es competitivo o cooperativo va a depender de los jugadores totalmente, y que bueno, si tu personaje enloquece o muere, quizás puedas llegar a publicar una última obra póstuma. Así que
aunque no esté directamente relacionado con los mitos de Tulu, como obra de juego de ambientado en terror me parece bastante interesante, y además, bueno, hay un par de relatos, de escenarios que ya están orientados a una situación clásica del horror cósmico. Bueno, hasta luego, sectarios.